Sean muy bienvenidas, amadas hermanas, a un espacio más, un tiempo más para compartir de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Contenta de poder compartir con ustedes nuevamente y sobre todo con este tema tan interesante que hemos empezado la semana pasada con esta serie de si realmente somos mujeres controladoras. Como recordarán, la semana pasada estuvimos viendo la introducción. Hoy sí tengo el libro conmigo en mis manos, que la semana pasada pues no lo traje. Entonces estuvimos viendo la introducción de esta serie con esta pregunta de si realmente nosotras somos mujeres controladoras. Vimos también cómo este problema del control va mucho más allá que simplemente control y trae consigo muchos otros pecados. O sea, el control es, digamos, el punto central, pero tiene muchas aristas. Estuvimos también hablando de eso. Entonces, a partir de hoy, como les comentábamos la semana pasada, vamos a estar viendo 7 mujeres de la Biblia y cómo estas mujeres lucharon con este deseo de controlar, pero sobre todo las consecuencias que este deseo de controlar y de hacer las cosas a su manera, pues trajeron a sus vidas y a las vidas de muchas personas alrededor de ellas. Entonces, como dijimos, esta serie está basada en el libro de Shannon Popkin de No seas una mujer controladora. Y bueno, el día de hoy, para iniciar con una de estas mujeres de la Biblia, me acompaña mi querida amiga Moni Valadez. Hola, Moni. Hola, Yamel, qué gusto estar aquí otra vez contigo. Ya teníamos varias semanas que no estábamos juntas nosotras dos por aquí, pero qué gusto. Así es, qué bueno que estamos aquí las dos. Vamos a ver cómo nos comportamos y no hablamos mucho hoy, porque tú y yo hablamos mucho. Okay, vamos a mantenernos en tiempo. Bueno. Sí, vamos a ser controladoras del tiempo. No, mentira. Moni, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Susana la semana pasada. ¿Tú luchas con el control? Ay, yo sabía que me ibas a preguntar. Estaba bien segura. Y ¿sabes qué? Como sabía que me lo ibas a preguntar, esta semana me tomé la tarea de hablar con mi esposo y le pregunté. Creo que la persona que mejor me puede decir es él, porque es con quien estoy 24/7, ¿no? Y le dije, oye, mi amor, ¿tú crees que yo soy una mujer controladora? Y me dijo, bueno, creo que conmigo estamos bien. Gracias a Dios me has dado mi lugar. Dice, pero, y ahí venía el pero. El pero. Pero eres una mujer que planeas, que te estructuras. Entonces, cuando algo sale de tu plan o tu plan se frustra, pues terminas tú frustrada, dijo. Y creo que eso es control. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que ahí está la respuesta. Sí, no entremos en detalles, por favor, de la planificación y demás. Pero ciertamente sí, y eres valiente que le preguntaste a Jorge, o sea, muy valiente. Pero bueno, qué bueno que podemos contar con la honestidad de nuestros esposos muchas veces. Y, Moni, ciertamente la situación del control, y me encanta eso que tú hayas puesto el ejemplo que le preguntaste a Jorge y que Jorge dijera esa frase clave fue, me das mi lugar, porque es algo que vamos a tocar el día de hoy. Y la situación, como decía, con el control inicia en el jardín del Edén con Eva. Eva es quien nos ilustra cómo la tentación por el control ha sido, Mónica, una lucha desde el inicio, desde el principio de la humanidad, ha sido una lucha con el control. Y yo creo que quizás algunas hermanas pueden estarnos escuchando en este momento y van a decir, ay, pero yo me conozco la historia de Eva, ay, qué aburrido otra vez, van a hablar de eso. No te vayas todavía, quédate un poquito más, porque siempre hay algo que aprender y yo creo que, como nos dice siempre Patricia Saladín, necesitamos volver una y otra vez, las mujeres sobre todo, a Génesis 3. Necesitamos volver a Génesis, necesitamos saber dónde todo empezó, porque a veces nos olvidamos. Y cuando estamos tan acostumbradas, Moni, a leer algo de la Biblia o escuchar algo de la Biblia, está ya tan como en nosotros que tenemos la tendencia a obviar cosas y detalles. Por eso es que la palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es nueva cada día, porque siempre vamos a encontrar algo nuevo. Entonces,
no se vayan todavía, quédense aquí con nosotros para que veamos entonces a Eva quizás desde otra perspectiva. Y sabemos, Moni, que la desobediencia de Eva dio como resultado la entrada del pecado. Eso lo sabemos. Y la entrada de la muerte al mundo. Hasta ahí estamos, yo creo que claro, esto trajo consigo rompiendo pues, la perfecta comunión que teníamos con Dios. Fueron expulsados del jardín del Edén y obviamente la vida se volvió mucho más difícil. Pero las cosas que nosotros queremos ver en detalle el día de hoy es que la historia de Eva es lo que sirve como la base para el resto de esta serie, para el resto de las demás mujeres. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el control desde una perspectiva bíblica. Como decíamos la semana pasada, no estamos aquí etiquetando a ninguna mujer, sino simplemente es tratando de entender y poder ofrecer entonces un punto de partida. Pues, ¿para qué? Para guiarnos a todas aquellas que luchamos con el control, a librarnos de esa carga y de esa necesidad de querer controlarlo todo y que finalmente podamos encontrar libertad, plenitud y abundancia en Cristo. No sé si tienes algo que decir o agregar. Bueno, realmente esta historia de Eva, al estarla estudiando, para mí fue... pues me confrontó muchísimo, ¿no? Y aunque ahorita les decía que mi esposo dijo que, bueno, que sí le doy su lugar, sé que he fallado en esos primeros 14 meses de matrimonio, sé que he fallado en eso, yo me he dado cuenta y vamos a ir viendo cómo es que increíblemente desde el inicio de los tiempos con Eva, esa es la tendencia y hay una razón de ser. Cuando Eva pecó, hubo algo ahí que el Señor permitió y que se ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces, vamos a irlo platicando poco a poco. Así es. Moni, y para entrar ya en tema, la semana pasada yo mencioné algunos cuentos de hadas y algunas películas estuvimos hablando. Es que se supone que todas tienen un final feliz. Eso es lo que casi siempre nos venden, ¿no?, en las historias de hada. Pero yo te preguntaría, ¿en qué sentido la historia de Eva parece un cuento de hadas al revés? Para seguir la tendencia de los cuentos de hadas. Sí, bueno, normalmente las historias que son como cuento de hadas, si tú los decías, es una persona y por ejemplo, en las películas de las princesas y lo que tú mencionabas la semana pasada, está la historia, se pone el contexto de la historia y siempre hay una chica, una persona que está en apuros, entra en una situación complicada y en muchas de ellas a veces llega un príncipe azul para después terminar con un final feliz. O cuando no se trata de príncipe azul, la idea es como que siempre encuentran la solución y terminan felices para siempre, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente la historia de Eva es todo lo contrario. Empieza con un contexto de felicidad. Dios, el creador del universo, poniendo para ellos todo lo que necesitaban. Ella era feliz al lado de su esposo Adán. Comían de lo que tenían ahí a la mano en el huerto. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto. Ellos trabajaban y descansaban y era una vida muy feliz. Pero entonces sucede algo que termina en un gran problema y eso fue a causa de su desobediencia y a causa de querer tener el control. Entonces ocurrió todo al revés. Empezó todo bien y debido a una decisión que ella toma, termina con un gran problema. Eso es cierto, es totalmente al revés este caso. Y entonces yo te pregunto, ¿qué quiso controlar Eva? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Y de qué manera entonces ella toma el control en lugar de rendirse a Dios? Uh-huh. Sí, bueno, recordemos que en el jardín del Edén el Señor les dio todas las instrucciones a Adán y a Eva, ¿no? Les dijo que se fructificaran, que multiplicaran la tierra, les dio todo el alimento, pero él dio una regla de prohibición. Justo en el centro del huerto, él puso 2 árboles, dice la Biblia. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí estaban los 2.
Y les dijo que ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal, era el único del que no podían comer, porque si lo hacían iban a morir. Creo que esa historia, como decías al principio, no la sabemos y no la sabemos de memoria. Totalmente. Pero algo interesante que la autora nos dice, que a mí me llamó muchísimo la atención. Ella dice que para Adán y Eva el árbol planteaba una pregunta. Y es que muchas veces podemos caer en el pensamiento de decir, bueno, si Dios ya sabía que iban a caer, ¿por qué les puso la tentación ahí en medio? Y podemos irnos en nuestro pensamiento a casi creo que echarle la culpa a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero el Señor siempre permite las situaciones en nuestras vidas para sus propósitos. Y creo que, y lo que la autora nos dice es que este árbol planteaba una pregunta para ellos. Y esa pregunta era, ¿confiarían en Dios? En lo que Dios les dijo que hicieran, que era bueno para ellos, y esto que era malo para ellos. ¿Ellos permitirían que Dios tuviera el control de sus vidas y de lo que había creado para ellos? ¿Realmente ellos vivirían de una manera dócil, rendidos a Él? Porque no comer de este árbol indicaba que Dios tenía el control. No solamente de sus vidas, sino también del huerto y de todo lo que Él había creado. Y mucho más hablando de sus vidas, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que ellos dos, y sobre todo Eva, que fue la que tomó del fruto y luego le dio a Adán, ella quiso tomar el control en lugar de rendirse a Dios. Dijo, Dios, tú no tienes el control de esto, yo me voy a hacer cargo. Y creo que eso nos suena un poquito familiar. Sí, bastante familiar que nos parece. Y tú sabes, Moni, hay una parte en el libro en que hace como una comparación, ¿no? Entre lo que es una mujer controladora y una mujer que es semejante a Cristo. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que ella dice, porque ella dice que una mujer controladora se aleja de Dios, más una mujer semejante a Cristo confía en Él. Una mujer controladora incumple las reglas de Dios. Una mujer semejante a Cristo sigue las instrucciones de la Biblia. Una mujer controladora confía en su propio criterio, que era algo que veíamos mucho la semana pasada cuando poníamos los ejemplos de lo que las películas y todo eso nos muestra, y es que normalmente ya estas mujeres tienen un criterio, tienen una idea forjada, donde entienden que esa es la única forma en que las cosas van a funcionar, es su manera, como la canción aquella de Frank Sinatra. Entonces, por la palabra de Dios sabemos que aunque de este lado de la gloria nosotros no vamos a alcanzar la perfección completa, que yo creo que también ahí entra algo mucho en la manía de control, ese perfeccionismo de querer que las cosas sean perfectas según nuestro criterio. Nuestro estándar definitivamente es Cristo, no nosotras. Entonces, Filipenses dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces, ¿qué te dice a ti esa comparación que yo acabo de hacer? O sea, uh-huh. de esta mujer que sirve al Señor, o sea, que es controladora y que está lejos de Dios, y esta mujer que es semejante a Cristo. Uh-huh. Sí, ahorita con lo que comentas, sí, tenemos que pensar que si nuestro estándar es Cristo, entonces podemos recordar cómo es que Él siempre buscó cumplir en obediencia la voluntad del Padre. Y eso lo podemos contrastar de primera. La voluntad del Padre para Adán y Eva era no tomar específicamente de ese fruto. Esa era la única prohibición que ellos tenían. Pero ellos no se sometieron a su voluntad, no buscaron cumplir en obediencia la voluntad del Padre. Y Cristo sí lo hizo. Inclusive sabemos que hasta el mismo momento, antes de su muerte, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos ver esa completa rendición de parte de Cristo. Y ese es nuestro estándar. Decías ahorita, no vamos a alcanzar la perfección, pero sí somos llamados a ser como Cristo. Entonces, de manera práctica, estos contrastes que son bien específicos y lo podemos ver en nuestras vidas. Decías, el primero, una mujer controladora se aleja de Dios e incumple sus reglas.
una mujer que de verdad no quiere someterse al Padre, podemos ver que inclusive cuando nos pasa a nosotros, nos alejamos de Dios, dejamos de tener comunión con Dios, tenemos menos tiempo en la palabra, en oración, a veces podemos inclusive alejarnos de nuestros hermanos en la iglesia. Es notorio y es evidente cuando nosotros estamos controlando nuestras vidas y no estamos buscando ser semejantes a Cristo, confiando en Él y obedeciendo su palabra. ¿Por qué? Porque a las mujeres controladoras no les gustan las restricciones. Quieren tener el control, decidir por sí mismas qué es correcto y qué es incorrecto. La Biblia deja de ser ese manual, esa guía para la vida, ¿no? Sin embargo, las mujeres que se rinden a Dios le dejan decidir a Él. Y realmente este mundo nos ofrece tantas cosas. Pero en lugar de buscar lo prohibido, debemos confiar en Dios. Cuando Él nos dice que algo es perjudicial, dice un proverbio que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Entonces, conocer la voluntad de Dios, pues sabemos que no se da así como por revelación de ósmosis o lo que sea, ¿no? Sino buscamos la dirección de Dios en su palabra. La palabra es lo más seguro que tenemos, es lo que nunca cambia, lo que ha permanecido fiel. Podemos ver, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en el programa de Arraigadas, cómo es que la cultura va cambiando, sus filosofías se van disfrazando de maneras diferentes para convencernos de que esa es la verdad. Pero sabemos que lo que nunca ha cambiado y nunca cambiará es la palabra de Dios. Esa es nuestra antorcha en un lugar seguro, como dice la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a aceptar. Si nosotros estamos fundamentadas en la palabra de Dios, en lo que Él dice, entonces nos va a llevar a aceptar el criterio de Dios. Como tú decías ahorita, una mujer controladora va a confiar siempre en su propio criterio, pero una mujer que se asemeja a Cristo va a aceptar el criterio de Dios porque sabe que eso es lo correcto. La mujer que se somete a Dios cree que las restricciones de Dios conducen a una vida abundante y no lo va a ver como una vida llena de privaciones, que eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? La cultura de hoy nos dice que los caminos de Dios son restrictivos, que son intolerantes, falta de amor, de empatía, etcétera, etcétera. Pero la guía de Dios, sabemos que a través de su palabra es que nos ayuda a disfrutar de la vida como Él la diseñó originalmente. Lo dijimos al principio, el diseño original de Dios con Adán y Eva era al revés de las cuentos de hadas. Estaban felices, estaban bien, pero la desobediencia es lo que nos lleva a la desdicha. Entonces, cuando estos pensamientos de la cultura lleguen a colarse en nuestra mente, porque es bien fácil, porque es muy sutil, tenemos que recordar la cruz. Y la autora nos dice esto, nos lo recuerda. El sacrificio tan grande de Cristo por nosotros no fue para provocar que viviéramos vidas desdichadas como lo presenta el mundo, porque Cristo lo dijo con sus palabras: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que no debemos permitir que estas filosofías del mundo y nuestro propio corazón engañoso nos digan cuál es el criterio correcto y nublen nuestra visión para no ver el amor tan grande de Cristo en la cruz, que nos ha sacado de la oscuridad para ahora vivir en la luz. Amén. Entonces, podemos ver esos contrastes tan claros y lo que nosotros podemos decir y nos predicamos a nosotras mismas y lo compartimos con ustedes, amadas hermanas, es: busquemos someternos y rendirnos a la voluntad de Dios. No confiar. Nuestras emociones, nuestros criterios no son confiables, pero la palabra de Dios es totalmente confiable. Así es. Así es. Y tú sabes, Moni, mientras decías eso y decías, o sea, de que el mundo nos hace creer y nos presenta muchas veces como: ay, el ser cristiano es ser aburrido, es ser infeliz, lleno de restricciones. Y recordaba las palabras de Laura. Laura siempre nos dice, es que el evangelio es alegría, es bold, como dicen en inglés, es todo lo contrario. O sea, cuando leemos en la palabra de Dios, sobre todo pienso en la parábola de la perla preciosa. O sea, dice que cuando este hombre encontró esta perla de gran valor,
no solamente que vendió todo lo que tenía, sino porque lo buscó y decía, y invitó a los otros a que se regocijaran con él. Entonces, yo creo también, Moni, que nosotras, de alguna manera, sin darnos cuenta, hacemos que la gente siga pensando realmente que ser creyente, que ser cristiana, que ser una mujer bíblica es ser una mujer aburrida. O es que es una mujer llena de restricciones. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, es que imagínate, no, es que no puedo hacerlo. Porque ese tipo de actitud no adorna el evangelio. Y yo creo que eso que tú acabas de decir es un recordatorio a nosotras a que valoremos genuinamente lo que hemos recibido de Cristo y que vivamos con este gozo que debería atraer al mundo, no repeler al mundo. Yo creo que eso es súper, súper importante. Eso que tú acabas de decir es un excelente recordatorio para nosotras y que lo recordemos y, como tú dices, que nos lo prediquemos primero a nosotras mismas, pero que seamos mujeres que genuinamente se sienten gozosas de vivir en Cristo, el evangelio, la libertad que Cristo ha traído en nosotras y vivir nuestra feminidad tal y como Cristo nos ha hecho. O sea, cada una es diferente en personalidad y esas son cosas que hemos hablado, pero que podamos apuntar a Cristo siempre. Y siguiendo por esa misma línea, Moni, he visto varias veces, muchas veces, y no he visto el chat, pero me imagino que esto que voy a decir ya debió haber salido en el chat, porque nos dicen y muchas hermanas nos preguntan y nos dicen, pero es que ustedes no tienen un esposo pasivo, es que ustedes no saben lo que es lidiar con mi esposo que no hace, o que es pasivo, o que se queda ahí, o que yo necesito hacer que haga eso. Se lo he escuchado muchísimo. Entonces yo quiero, Moni, que ahora hablemos un poquito de algunas hermanas que se justifican de que su esposo es pasivo y que porque él es pasivo, entonces ellas tienen que tomar el control. Y mi pregunta sería, en general, ¿no? O sea, que pensemos, ¿será que el tono de voz que estamos utilizando y todo tu comportamiento invitan a tu esposo a liderar, sí o no? Porque hay una gran diferencia. Yo puedo decir, no, pero que yo no digo nada verbalmente. Pero ¿y tu cara? Todo tu forma, lo que dices, o sea, cómo lo dices. Yo creo que eso sería importante que lo exploremos un poquito. ¿Qué tú tienes para decirnos ahí, Moni? Wow, hay muchas cosas que se pueden decir respecto a esto. Y esta parece ser una afirmación constante en las mujeres, ¿no? Mi esposo es pasivo, así que alguien tiene que hacer las cosas, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y a veces... Y tenemos que tener mucho cuidado ahí, hermanas. Ni siquiera en broma hacer estos comentarios, porque luego resultan comentarios como que sí, mi esposo es el hombre del mañana, porque todo lo deja para después, ¿no? Y cosas así que a veces resultan hasta como en broma, pero realmente, hermanas, eso es una evidencia de lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así es. Y realmente como mujeres tenemos la oportunidad, y no hay nada malo en ello, en tomar decisiones, ¿no? Pero si no nos damos cuenta, esto puede hacerse un hábito y llevarnos al punto de decidir y planear todo sin el consentimiento o el respaldo de nuestro esposo. Lo que empieza con una concesión de parte de ellos, porque ellos dicen, bueno, decídelo tú, ¿no? Y a veces podemos recordar que hasta en el tema de la preparación de la boda, ¿qué hacemos en esto? Pues tú lo puedes decidir, ¿no? Y entonces empiezan a lo mejor a concedernos algunas decisiones, pero eso ya, si no nos damos cuenta, se puede convertir en un liderazgo personal. Y ahora terminamos nosotros decidiendo todo y sin considerarlos a ellos. Entonces, como les digo, lo que empieza como concedernos a nosotros el poder tomar ciertas decisiones, tengamos cuidado de no irnos por ese camino para justificar después otras cosas. El control, al final de cuentas, ¿no? Entonces, exacto. Cuando tenemos el control, cuando queremos todo el tiempo estar controlando las cosas, podemos volvernos muy exigentes, podemos volvernos arrogantes, groseras y tratar de manera despectiva a nuestro esposo. Y ahí es donde lo que tú decías, ¿será que nuestro tono de voz...
simplemente a veces sin ni siquiera hablar, y creo que lo comentabas la semana pasada, Yamel, a veces con la pura mirada nosotros podemos estar diciendo muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, lo he compartido aquí y ahorita lo comentaba otra vez. Después de 33 años de estar soltera y conociendo mi corazón y mi intensidad, una de las cosas que le dije al Señor antes de casarme, que le dije, Señor, por favor, ayúdame a no olvidar esto. Necesito consultar e informar a mi esposo de todo. Porque por más insignificante que algo parezca, yo sé que si dejo de hacerlo, voy a terminar viviendo mi día a día sin considerarlo. Y poco a poco eso me va a llevar a controlarlo todo, ¿no? Entonces, qué importante es, hermanas, permitirles a ellos el liderazgo y nosotros no controlar ni siquiera con las manipulaciones, porque qué fácil es manipular, ¿no? Decir, bueno, yo no le dije nada, pero ¿qué tal cómo manipulaste toda la situación desde lo que estaba ocurriendo detrás para que llegara al punto de decidir lo que tú querías que decidiera, ¿no? Exactamente. Entonces, el corazón es perverso y nosotros lo sabemos y cada quien podemos saber cómo es que hemos fallado en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, qué importante. Yo recuerdo al principio cuando nos casamos, mi esposo me decía, la tendencia, como yo manejaba y andaba para todas partes sola, entonces me bajo, abro la puerta, cierro, agarro mis cosas, camino rápido, y para él era, permíteme abrirte la puerta. Ay, qué bello. Me tomó muchas semanas esperarme sentada en mi lugar a que él viniera a abrirme la puerta, porque mi tendencia era, estacionamos, apaga el carro, abro la puerta, me salgo y ya llego al sitio. Y me tocó muchas veces salirme, agarrar mis cosas, salirme, caminar hacia la puerta de la casa y detenerme medio camino, y yo como que estoy casada, viene mi esposo detrás de mí, porque tenemos la costumbre de tener el control. Entonces, para mí fue acostumbrarme otra vez a esperarme a que él baje, y a veces él quiere bajar unas cosas primero y yo espero ahí hasta que él abra mi puerta y entonces bajamos. Y para mí ese es como que un ejemplo tan sencillo de cómo para nosotras es difícil quedarnos tranquilas, quedarnos quietas. No nos gusta. No nos gusta porque queremos hacer siempre las cosas a nuestra manera y entonces tener el control de todas las cosas, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. No sé si tú quieres comentar algo más respecto a eso. Sí, ahora que tú mencionabas la manipulación, yo creo que también la manipulación va muy de acuerdo va muy de la mano con el control, porque entonces yo voy a buscar la manera de que las cosas se hagan a mi manera y caigo también en manipulación. Hay un libro, Moni, que yo alguna que otra vez lo he mencionado aquí en Arraigadas. El libro está lamentablemente en inglés, pero para mí fue un libro realmente, lo leí en el 2015 y el libro es Fierce Woman, o sería traducida Mujer Feroz. No sé, algo así sería, sí. pero es de Kimberly Wagner. Algunas de ustedes la conocen. Ella ha compartido aquí en el podcast diario su testimonio de cómo ella literalmente por el control empujó a su marido a una cueva, como ella dice, emocionalmente. O sea, a veces también, Moni, con toda la buena intención del mundo, pero un mal entendimiento de lo que la Biblia nos dice, podemos hacer que nuestros esposos se vuelvan pasivos. De repente quizás no es que ellos sean pasivos, es que somos tan avasallantes que los volvemos pasivos. Y este libro, ella cuenta mucho, ella decía, bueno, como yo soy la ayudidonia y yo tengo este y este otro don, entonces yo soy la que tiene que. Y el libro a mí me encantó realmente porque fue como, wow, cálmate, porque a veces sin darnos cuenta, nuestra actitud, nuestra queja, nuestra manipulación, el control, la ansiedad, todos son pecados. Y mira cómo terminamos entonces sumiendo a nuestros esposos que dicen, no, pero que lo haga ella. Para mí también ha sido porque mi esposo
él se mueve en otra línea de tiempo, muy diferente a la mía. Entonces, ha sido también como, a mí no tanto de la puerta y del carro, sino es esperar a que haga las cosas. O sea, y el aprender a no repetirle 10 veces que hay que cambiar un bombillo, por ejemplo. Me da ansiedad ver el bombillo ahí, pero porque yo puedo. Claro que yo puedo subirme en la escalera y cambiarlo y etcétera. Esto no es un asunto ni de poder ni de capacidad. No, para nada. Esto es un asunto de someterme a lo que dice la palabra de Dios. Y como tú dices, a veces esas pequeñas cositas se van acumulando y de repente termino yo dirigiendo toda la orquesta. Sí, porque ahorita con lo que estás diciendo estamos hablando de cosas pequeñas, cambiar un bombillo, abrir la puerta, pero ¿qué tal, por ejemplo, las decisiones? Si yo hablo con mi esposo y yo le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer eso, tenemos que tomar una decisión, y él me dice, déjame lo pienso y mañana te digo. Y para nosotros es como, pero esto se puede decidir ahorita. Y a veces llega el día siguiente y me dice, todavía no tengo la respuesta. Vamos a esperar un poco más. Entonces, lo que empieza con algo tan pequeño, como el cambio de un bombillo, abrir la puerta y esperar, eso nos ayuda a practicar para cuando son cosas en las que son muchísimo más importantes y que tenemos que permitir que ellos tomen el liderazgo, el rol que Dios les ha dado. Al final de cuentas, todo se resume a eso. Dios ha diseñado un rol especial para nuestros esposos y para nosotros como su ayuda idónea, y al final de cuentas, por más habilidades, como tú dices, que tengamos y capacidades, ellos toman la decisión final. Entonces tenemos que someternos a eso, el tiempo que les tome. Así es. Y ahora que tú dices eso, Moni, vamos a hablar del elefante en la sala. Porque hay un elefante sentado en la sala que no podemos ignorar. Porque no estamos diciendo que sea fácil, no estamos diciendo que usted lo tiene, que tú y yo lo tenemos todo. No lo tenemos todo figured out. Porque evidentemente hay un elefante en la sala, y es lo que veníamos diciendo que íbamos a hablar, que está en Génesis y está ahí. Y yo quiero que veamos, Moni, en detalle. El elefante en la sala se llama la maldición del deseo. Hay, obviamente, una maldición con el deseo. Hay un problema que ya estaba puesto ahí y está en Génesis 3:16 para la mujer controladora. O sea, para una mujer controladora, esta frase que yo voy a decir aquí, que está en la Biblia, eso es una maldición. Y es, desearás controlar a tu marido. Y lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. O sea, lo dice así mismo. Desearás controlar a tu marido. No que lo vas a controlar, no, desearás controlarlo. Entonces yo quiero, Moni, hablemos de este elefante en la sala, que es ansia por el control. Sí, eso es bien interesante, porque a veces hemos perdido de vista, tal vez por no estudiar la palabra a profundidad, que en las otras traducciones dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, como parecía así como que, como si fuera un deseo bueno, ¿verdad? Como que deseo, no sé, estar con él o algo así, pero esto es muy, muy diferente a lo que realmente significa. Es como, el Señor dijo, yo controlo todas las cosas. Eva dijo, no, yo lo quiero controlar. Entonces, esa es la maldición. Tú quisiste controlar desde un principio, pues vas a querer controlar a tu marido todo el tiempo. Y se me hizo muy interesante que la autora en el libro dice que cuando puso su vestido de novia, así como la cola del vestido de atrás venía arrastrando, dice, conmigo también empezó a arrastrar el deseo de controlar a mi marido desde ese momento, ¿no? Desde ese momento ahí viene. Viene con nosotras, ahí está. Entonces, como hijas de Eva, dice la autora, estamos infectadas con el deseo de controlar. Y esto suena muy feo decir que estamos infectadas, pero esa es la realidad. Sí. Y la verdad es que por aquí estuve pensando en algunos ejemplos. Ya hablamos de algunos de ellos, pero quiero enlistarlos y que podamos hacer como una reflexión o una introspección de si realmente he hecho esto o no. Por ejemplo, insistimos y obligamos al esposo a hacer las cosas a nuestra manera. Discutimos con él todo el tiempo y queremos como ganar
el argumento. Repetimos las cosas una y otra vez hasta que él cede, porque podemos ser esa gotera continua. La mujer gotera ahí de proverbio. Que llega un momento que el esposo dice, ok, hazlo. Entonces, nosotras sabemos cómo podemos, como decíamos hace un momento, manipular la situación y qué estrategias, hasta estratégicas nos volvemos para salir con la nuestra, ¿no? Le dices cosas degradantes a tu esposo cuando no concuerda contigo. Y esto parece como que va en aumento. ¿Lo avergüenzas cuando te contradice? Y no solamente estando tú y él solos. Delante de otras personas. Uh-huh. ¿Y qué tal la manipulación con las emociones y los sentimientos para obtener lo que queremos? Con el sexo muchas veces también manipulamos. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿estamos infectadas de este mal, de este deseo de controlar a nuestro esposo? Muy infectadas. Y esa es la maldición del deseo que llevamos con nosotros. Así es, Moni. Moni, y en esa misma línea voy a leerte una cita del libro textualmente para que me des, o sea, ¿qué opinas de esto? La autora dice, nuestra cultura puede aplaudirme cuando soy autoritaria, independiente, demandante, mandona, pero cuando traigo esas actitudes a mi matrimonio o a otras relaciones, inevitablemente siembro discordias. Cuanto más controladora soy, menos felices somos todos. Y yo creo que esa parte, la última, las feministas sufren mucho porque por más que quieren y por más que hacen, al final de cuentas son infelices. Uh-huh. Son infelices. Así es. La cultura del yo puedo, yo valgo. Es increíble cómo ahora hasta las niñas pequeñas, inclusive ha habido comerciales de productos en televisión, o cuando quieren como compartir alguna idea o filosofía, es como ponen a una pequeña niña en el espejo y le dicen, mírate el espejo y dite a ti misma, yo puedo, yo valgo, yo me merezco. Y todas esas cosas son reales, las hemos escuchado y las hemos abrazado también. ¿A qué nos ha llevado esto? Nos ha llevado a un pensamiento independiente, como tú decías, autoritario, más allá de un desarrollo personal, que a lo mejor eso es lo que busca el mundo, desarrollarte personalmente y profesionalmente y en todos los ámbitos de tu vida, realmente nos ha llevado a ese punto de decir, no necesito la guía de nadie, no necesito la dirección de nadie, yo me las puedo arreglar solas. Y como yo soy la que dicto cómo hacer las cosas, entonces pues yo tengo el control. Si se fijan, todo esto nos lleva al control otra vez. Entonces la cultura puede aplaudir esto, pero a la hora de la hora no tiene resultado. Simple y sencillamente porque va en contra del diseño de Dios. Si queremos rebuscarle alguna otra cosa, tenemos que volver al punto original. El diseño de Dios era diferente. ¿Y por qué no resulta? Bueno, porque terminamos teniendo actitudes que destruyen y lastiman a las personas. En lugar de actuar como Cristo, que es nuestro estándar, decíamos en un principio, terminamos controlando y haciendo solo lo que nosotros queremos, y así se van infectando todas nuestras relaciones por el deseo de controlar. Hay un pasaje en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Me gustaría leerlo para poder hablar detalladamente sobre algunas palabras claves. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Si comparamos estos 3 versículos con lo que decíamos anteriormente, de qué hacemos cuando insistimos y obligamos al esposo, cuando discutimos con él, cuando repetimos y repetimos y repetimos las cosas, cuando les decimos cosas degradantes, cuando lo avergonzamos, cuando manipulamos,
¿realmente estamos siendo así como este pasaje, revestidos de compasión, de bondad, de humildad? Totalmente lo contrario. En lugar de compasión, actuamos de manera mandona. En lugar de bondad, actuamos con autoritarismo porque queremos que las cosas que nosotros queremos se hagan como nosotros lo deseamos. En lugar de humildad, nos creemos superiores porque dictamos la manera a los demás en cómo las cosas se deben de hacer. Y eso, bueno, yo no tengo hijos, pero yo sé que esto también sucede y lo platicaron la semana pasada, con los hijos también, no nada más es con el esposo y con la gente que nos rodea. En lugar de paciencia, atropellamos a la gente para hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, a nuestra forma, y terminamos provocando más destrucción. Entonces, esto nos da una evidencia que el diseño de Dios va totalmente en contra de lo que el mundo nos dice y lo que siempre nuestra carne desea. Así que es preferible, Yamel, que el mundo no nos aplauda, que mejor el mundo nos critique, pero que nosotras estemos seguras de que estamos sometidas al diseño de Dios y viviendo vidas en obediencia a Él. Amén, amén. Wow, que cuántas cosas para pensar, Moni, realmente nos has dicho en eso. Y, Moni, ya para ir cerrando, quisiera preguntarte, ¿qué advertencias o lecciones tú encuentras en esta historia de Eva, como la hemos visto el día de hoy, para ir finalizando y que las hermanas se queden, digamos, con estas cuantas lecciones o advertencias para meditar sobre si somos o no mujeres controladoras? Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero quisiera mencionar unas cuantas. La primera es, siempre tendremos dos opciones a nuestro alcance. No hay un punto medio, no hay un punto gris. ¿Tomamos el control o cedemos a Dios el control? Que es el derecho que, por cierto, a Él le corresponde como nuestro Señor y nuestro Creador. No es que Él nos quiera robar el control, es que Él siempre lo debió haber tenido desde el principio y lo tiene a pesar de nosotros. Exacto. Eso es lo mejor, que Él lo tiene. Nosotros no tenemos ningún control. Exactamente. Tomar el control siempre irá en contra del diseño de Dios. Siempre. No hay manera de agradar a Dios si no nos sometemos a su voluntad. Por eso es que tenemos que hacer oídos sordos a lo que la cultura nos enseña. Y si estamos casadas, debemos aprender a darle el lugar de liderazgo a nuestro esposo y considerarlo para todo lo que hacemos, para nuestras decisiones. ¿Sí? Otra de las cosas que yo quisiera comentar es que no tenemos por qué saberlo todo y estar en control de todo. Muchas veces el querer saber las cosas nos lleva al control, ese control desenfrenado en el que caemos. El Señor ha puesto límites por medio de sus principios para nuestra vida y nos ha dado también limitaciones en el que no sabemos todas las cosas, pero eso nos ayuda a vivir de acuerdo a su diseño, incluyendo las que salen de nuestro plan, las que pueden llevarnos a la frustración. Dios está en control de todas esas cosas. Amén. Y la última que quiero decir, que para mí ha sido como de mucha meditación en estos días, es que nunca podremos tener la sabiduría de Dios y entender todos sus propósitos y designios. Eva en un principio pudo haber dicho, bueno, esta fruta se ve tan bonita, tan jugosa. Como, ¿por qué, Dios? O sea, no es necesario ponernos tan estrictos en esta situación. Pero, amadas, realmente la sabiduría de Dios, comparado a nuestra manera tan finita de poder entender las cosas, ¿por qué mejor no dejarle el control a Él totalmente, rendirnos? Porque Él tiene el control, dijimos, pero rendirnos por completo a Él. Así que nunca podremos tener la sabiduría de Dios y entender todos sus propósitos, pero podemos confiar en su sabiduría y reconocer que lo que Él ha dicho que es bueno y así va a ser siempre. Así ha sido desde el principio, así será siempre. Así que no dudemos de su carácter bondadoso y vivamos vidas rendidas a Él. Amén, amén, amén. Gracias, Moni, por haber compartido con nosotros y que podamos recordar ciertamente, como tú dices, que esos límites que Dios nos ha puesto son límites
basados en su amor y porque Él sabe realmente qué es lo mejor y Él entiende que dentro de esos límites que Él nos ha puesto es donde definitivamente vamos a estar seguras. Y la verdad bíblica que tenemos para esta semana es precisamente Colosenses 3 del 12 al 15. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Que esa sea nuestra forma de vivir. Moni, quiero pedirte por favor que cierres en oración este tiempo. Claro. Amado Padre Celestial, amado Señor, dice tu palabra que si eres nuestro Señor, ¿por qué no nos sometemos, Señor, a ti, a tu señorío? Padre, te necesitamos tanto. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestro lugar seguro, nuestra torre fuerte. Gracias por por darnos la palabra más segura y más confiable, Señor. Cuánto te necesitamos y venimos delante de ti en humildad, sabiendo esa necesidad tan grande que tenemos de dejar el control. Cada una de nosotras, las que estamos escuchando, sabemos en qué áreas específicamente hemos fallado y hemos pecado contra ti y contra otras personas. Ayúdanos a ser humildes para reconocer nuestro pecado, para confesarlos delante de ti y delante de las personas que hemos lastimado, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe. Señor, que podamos vivir vidas rendidas, Señor, a ti. Sabemos que tú eres soberano, tú eres sabio y no queremos confiar en nuestro criterio, queremos confiar en tu sabiduría. Así que ayúdanos a ver a la cruz y saber, Señor, que tú has planeado una vida de abundancia para nosotras. Por ese amor tan grande, haber ideado un plan para que pudiéramos, Señor, después del pecado de Adán y Eva, poder volvernos a reconciliar contigo a través de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Así que, Señor, te necesitamos tanto. Pedimos que nos ayudes, que seas con nosotras y que podamos someternos a tu palabra y que podamos tener hambre por leerla, por estudiarla, por meditarla. Que podamos tener ese deseo constante de buscarte en oración, Señor, y vivir vidas rendidas a ti, a tu señorío. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta, nos enseña, nos redarguye y nos lleva a más. Así que te agradecemos esto. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias, Moni. Gracias por compartir con nosotros. Ya te tendremos más adelante, que quizás con otra de las mujeres que vamos a estar viendo. Y bueno, este es el libro del cual nos estamos enfocando. No, exacto. No seas una mujer controladora, de Shannon Popkin. Entonces, ya saben, ese es el libro que estamos usando. Y bueno, nos vemos la próxima semana donde vamos a estar hablando entonces de esta segunda mujer que también luchó con el elefante en la sala, que es el deseo de controlar. Y bueno, nada, que tengan un bendecido fin de semana. Ustedes, amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Bendiciones. Que les bendiga.